Primera imagen de Rafael Uribe en la cárcel. En videoconferencia aceptó responsabilidad en el crimen de Juliana Zamboní. Rafael Uribe enfrenta condena de 60 años por violación, secuestro y feminicidio. Las FARC se enfrenta a columna disidente en el Caquetá. Choque deja a 2 muertos. Tuve la fortuna de que mi pie izquierdo quedó atrapado entre las guayas del puente, porque en realidad yo no alcancé a sujetarme de nada. Dramático relato de hombre que sobrevivió a caída de puente colgante. Gobierno pone en cintura a sitios turísticos. Con este video, autoridades buscan comprobar qué peces sacrificados fueron trasladados vivos tras decomiso. Trump arremete contra México, los medios de comunicación y los organismos de inteligencia. Allí va Messi. ¡Messi! ¡Gol! Agónico triunfo del Barcelona en la Copa del Rey frente al Bilbao. Mala suerte de James, lesión muscular lo deja por fuera de la plantilla. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos CMI 7 PM, la noticia del día. Rafael Uribe Noguera, el hombre señalado de la muerte de la pequeña Juliana Zamboní, acaba de aceptar ante la justicia que secuestró, violó y asesinó a la menor. Vamos en directo hasta los juzgados de Palo Quemado en el centro de Bogotá. Allí se encuentra nuestra compañera María Camila Orozco. María Camila, adelante con todos los detalles y con la confesión de Uribe Noguera. Santiago, buenas tardes para usted y para los televidentes. Mire, en efecto, la contundencia de las más de 70 pruebas de la Fiscalía en contra de Rafael Uribe Noguera no le dejaron otro camino que definitivamente aceptar los cargos. En esta oportunidad lo hizo ante la jueza 35 de conocimiento. Este hombre no solo confesó nuevamente haber cometido el atroz crimen en contra de la niña indígena de 7 años, sino que pidió perdón a Dios, a la familia Zamboní y también a la familia Uribe Noguera por lo que hizo. Él aseguró que se trató de un momento de completa locura bajo la influencia de los alucinógenos. Pero veamos cómo transcurrió esta audiencia que duró aproximadamente 3 horas a puerta cerrada. En la audiencia que fue a puerta cerrada, Rafael Uribe, como lo anticipó CMI, ratificó que había secuestrado, violado y asesinado a la niña indígena de 7 años. Esta es la nueva apariencia del confeso arquitecto. Con un dispositivo de cerca de 20 policías se blindó la seguridad de Palo Quemado, el complejo judicial más grande del país y donde hoy la Fiscalía acusó formalmente al que desde hace un mes y una semana, no solo en medios de comunicación, sino la sociedad señala. Las requisas y los controles se extremaron en el complejo. De los protagonistas del lío judicial, la primera en llegar fue la fiscal María Lorenza del Castillo, que recién asumió el caso. La curtida fiscal llegó acompañada de otros 3 fiscales que la apoyan en la investigación. Sorpresivamente, a Palo Quemado también llegó la defensa del polémico vigilante Fernando Merchán. La juez del caso le permitió el ingreso para constatar si existían, como dice la Fiscalía, los videos que confirmarían que estuvo junto a Rafael y la niña 7 minutos en el sótano. La Fiscalía tiene la obligación hoy de descubrir todos los elementos de prueba a la defensa y nosotros vamos a acudir como espectadores y vamos a escuchar si los videos y las pruebas que se dicen tener del señor Merchán existen y de qué forma existen, para nosotros solicitar el ingreso o la intervención en este proceso o en el proceso que se lleva por el suicidio del señor Merchán. Instantes después, por el impacto de la confesión, la madre de Juliana, que asistió junto a su esposo Juvencio Zamboní, perdió el conocimiento. Paramédicos de la Secretaría Distrital de Salud prestaron los primeros auxilios a la mujer. En menos de un mes se conocerán los años que podría enfrentar Rafael Uribe Noguera, que serían 60, la pena máxima. Pena que por ser la víctima una menor de edad no está sujeta a ningún tipo de beneficio. La suerte de Rafael Uribe está en manos de la jueza 35 de conocimiento Liliana Bernal, una curtida abogada de la Universidad Nacional, dominante como pocos del sistema penal oral acusatorio. La juez, con más de 10 años de experiencia en la judicatura, tuvo en sus manos procesos como el de Corelca.
Pues Santiago, como usted lo ha podido constatar, ha sido una audiencia de múltiples emociones. Ha trascendido además que este episodio de shock que vivió la madre de Juliana Zamboní, que cursa el 7º mes de embarazo, provocó que Rafael Uribe Noguera le pidiera al juez a través de su abogado que le restringiera su aparición, incluso a través de videoconferencia, como lo hizo hoy en esta audiencia reservada donde la Fiscalía lo acusó formalmente por feminicidio y además secuestro simple de la pequeña indígena de 7 años. Entonces la condena, que podría ser superior a los 60 años de cárcel por tratarse de una menor de edad, además sin beneficio, se conocerá el próximo 29 de marzo, también en una audiencia reservada. Entonces el resumen de esta audiencia es: acepta cargos y pide perdón a la familia, a Dios y a su familia por el crimen de la pequeña Juliana Zamboní. Por el momento es la información con la cámara de Fernando Mora, María Camila Orozco, CMI La Noticia. Gracias, María Camila, por este completo informe con todos los detalles de esta audiencia. Poco a poco se arma este rompecabezas y vamos llegando al final de este caso. Vamos a cambiar de tema. A esta hora también miembros del mecanismo de verificación investigan versiones sobre un enfrentamiento entre un grupo de disidentes del Frente 14 de las FARC y miembros de esa guerrilla en zona rural de Cartagena del Chairá, esto en el departamento de Caquetá. El enfrentamiento ocurrió entre las veredas Tailandia y Las Novias en Cartagena del Chairá, norte del Caquetá. Guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero se enfrentaron con una disidencia del Frente 14 al mando de Wilson Peña, alias Alexander Mojoso, guerrillero de alta relevancia dentro del bloque sur de las FARC, que a su vez comanda alias Joaquín Gómez. Fuentes en la región confirmaron que en la zona se escucharon unas 10 explosiones y ráfagas de fusil. Tuvo un combate con miembros de la Teófilo Forero, son las informaciones que nos han dado en esa jurisdicción, en esa área, dentro de los cuales reportan 2 guerrilleros dados de baja, y eso es algo lamentable. Allí hay un negocio de narcotráfico, de cocaína, al sector del sur de nuestro municipio, el sur del departamento, en donde históricamente ha habido grandes cultivos de cocaína. Delegados del mecanismo de monitoreo y verificación, junto a miembros del secretariado de las FARC, se desplazaron a la región para investigar el caso. El gobierno también está atento a esta situación. Todo lo que esté por fuera del proceso de paz para nosotros será una prioridad en materia de seguridad para los colombianos. Y estamos desplegando todas nuestras capacidades para aquellos sitios donde están disidentes reconocidos por las propias FARC o identificados por nuestra inteligencia. La disidencia de alias Mojoso se suma a la de alias Gentil Duarte y John 40, quienes se escaparon en diciembre junto a otros mandos medios del bloque oriental de las FARC, llevándose más de 5.000 millones de pesos de la organización. De otra parte, en el departamento de Nariño, los guerrilleros del punto de preagrupamiento temporal de Tumaco alertaron que se sienten asediados por la presencia de supuestos grupos paramilitares. No solo en Tumaco, en Colombia no hay paramilitarismo, no lo hay. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada. Y en Tumaco lo que está pasando es una lucha integral del Estado contra todas las manifestaciones del delito. Llámense Golfo, Pelusos, ELN, disidencias de las FARC. Allí lo que hay es crimen organizado en su gran mayoría y que está siendo debidamente combatido por las fuerzas del Estado. El gobierno reportó que en Tumaco se incrementó la presencia de la fuerza pública para dar mayor seguridad al proceso de paz. Y después del trágico accidente del fin de semana en el que murieron 8 personas cuando se desprendió un puente colgante en la vereda El Carmen, en Villavicencio, en el Meta, el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció la expedición de un decreto para que las infraestructuras de áreas protegidas en términos turísticos cumplan con altos estándares de seguridad. El decreto impartirá acciones para que el ecoturismo colombiano sea seguro. Para eso se requiere la revisión de la infraestructura ecoturística del país. Este decreto se da a conocer luego del trágico accidente que dejó 8 personas fallecidas en Villavicencio, en la vereda El Carmen, luego de que un puente colgante colapsara. En lugar de que se presenten estas situaciones donde se va a buscar la vida, la naturaleza y se encuentran con la muerte, eso no puede volver a suceder. De acuerdo con la autoridad ambiental, el lugar donde ocurrió el accidente está ubicado en la Reserva Forestal Protectora de Buenavista, creada en 1945.
El ministro confirmó que este lugar no cumplía con la normatividad ambiental y comercial y habría recibido varias sanciones de Cormacarena. La actitud del dueño de la finca fue muy irresponsable porque todo el mundo sabe que ese puente estaba deteriorado, se había ordenado que se mejorara o se demoliera y no se hizo. Y además se permitió el ingreso a propiedad privada de turistas. Los ministerios de Transporte, Ambiente, Comercio y Turismo, así como el INVIAS, trabajarán para que alcaldes y gobernadores revisen el estado de los puentes colgantes en todo el país. Vamos a darle instrucciones a los técnicos del ministerio y a las autoridades ambientales, sobre todo corporaciones autónomas regionales, para que brinden toda la asistencia técnica del caso. Uno de los sobrevivientes de esta tragedia narró los momentos de angustia vividos junto a su esposa. Se salvaron de milagro. Tuve la fortuna de que mi pie izquierdo quedó atrapado entre las guayas del puente, porque en realidad yo no alcancé a sujetarme de nada. Cristian logró ser rescatado luego de 10 minutos colgando del puente. Son ángeles, lo primero que hice fue besarles las manos, darles gracias, les dije: viejo, muchísimas gracias, espero encontrármelo en algún momento de mi vida y podérselo agradecer de una mejor manera. Los sobrevivientes aseguran que las autoridades esperaron a que ocurriera esta tragedia para actuar. No termina la polémica por la muerte de 40 peces exóticos que fueron sacrificados en Bogotá por el propio distrito. El secretario de Ambiente de la capital, Francisco Cruz, reconoció que los peces murieron 24 horas después de ser rescatados, pero indicó que la eutanasia se les aplicó con base en un concepto técnico emitido por expertos de esa entidad. Fundaciones animalistas anunciaron que habrá denuncias penales contra la alcaldía de Bogotá. El secretario de Ambiente de Bogotá rompió su silencio y reconoció que los 40 peces que incautaron hace más de una semana murieron tan solo 24 horas después de ser rescatados. El 3 de enero. No es cierto que algunos animales se hayan muerto en el camino. Y si lo fuera cierto, nosotros lo hubiéramos dicho. Voces oficiales del distrito habían sostenido que hasta el lunes 9 de noviembre los peces continuaban con vida en el Centro de Fauna Silvestre, pero este video revelado hoy es realmente de hace más de una semana. Las críticas no se hicieron esperar. ¿No tienen más oficio estos imbéciles que incautar indefensos animalitos para matarlos? Si no saben rescatar, tampoco los maten. No entiendo por qué Peñalosa dice que peces de Atlantis representaban amenazas para el hábitat de acá. ¿Los iban a soltar en el río Fucha? Que no hay un protocolo de manejo cuando se producen las incautaciones de especies exóticas en la capital de la República. Aunque en un principio se argumentó que la decisión de aplicar la eutanasia se basaba principalmente en la sugerencia de la ONG Conservación Internacional, ahora se presentó un concepto técnico de por lo menos 5 funcionarios de la Secretaría que indicaba que todas las especies representaban un potencial riesgo ecológico. Pero la decisión de la eutanasia no se toma previamente ni se toma sin fundamentarse en un concepto técnico. Para el distrito era imposible llevar los animales a este centro especializado en Santa Marta, pues la ley 1333 obligaba a su destrucción inmediata. Procederá de inmediato a su inutilización, destrucción o incineración. Por ahora lo único claro es que el Centro Comercial Atlantis Plaza, donde se decomisaron los peces, será investigado penalmente por la exhibición ilegal que tenían. La duda ahora es cuál es el futuro del tiburón bambú, del que se sabía que estaba en el estanque pero que no fue encontrado el día del operativo. Seguramente, de ser encontrado, también será sacrificado. Si lo logramos incautar, hay que llevarlo al centro de recepción y nuestros técnicos tienen que evaluar todos esos aspectos y recomendar la decisión final de este tiburón bambú. La investigación del distrito y la policía por los peces de Atlantis inició en agosto del año pasado. La justicia archivó hoy la investigación contra el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el caso del hacker Andrés Sepúlveda. A continuación, un panorama detallado de las noticias que marcaron la agenda informativa tanto en Colombia como en el mundo. La Fiscalía General archivó la investigación que adelantaba en contra del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el denominado caso del hacker Andrés Sepúlveda. La decisión se tomó porque no se tuvieron suficientes elementos probatorios para demostrar que el implicado estaba vinculado a una supuesta campaña para infiltrar y desprestigiar los diálogos de paz en La Habana, Cuba.
La Agencia Nacional de Infraestructura reveló que hace 2 años la entidad le abrió un proceso de incumplimiento a la firma brasilera por los retrasos de la Ruta del Sol 2. Odebrecht demandó al Estado exigiendo más tiempo para las obras de construcción de este corredor vial que conduce desde Puerto Salgar a San Roque. Además, solicitaron una compensación económica por 700.000 millones de pesos. El pleito está en un tribunal de arbitramiento y tiene cruzada de manos a la Agencia Nacional de Infraestructura, quien no tiene la posibilidad de sancionar por los incumplimientos de Odebrecht con este proyecto. La Ruta del Sol 2 está en la mira de la Fiscalía, quien investiga si este proyecto fue adjudicado en medio de sobornos de Odebrecht a funcionarios. Durante el segundo semestre del año 2016, la Contraloría General adelantó auditorías en el manejo de las regalías en 17 departamentos y 22 municipios del país, detectando 154 irregularidades por valor de 149.156 millones de pesos. De acuerdo con el informe, se encontraron escuelas e internados construidos y abandonados, acueductos y equipos médicos que nunca se pusieron en servicio y proyectos de vivienda inconclusos. Según algunos concejales de Bogotá, 96% de los puentes peatonales de la ciudad no resistirían un sismo y por eso le piden a la administración distrital que invierta en su mantenimiento. El IDU reconoció la problemática, pero dijo que tendría que cobrar una nueva valorización para tener los recursos necesarios para solucionar este problema. Según el balance presentado en el Consejo, de 425 puentes peatonales, 165 están en buen estado, 120 en mal estado y 138 faltan por ser valorados. Hoy en CMI en línea les presentamos una innovadora bufanda ideal para entornos urbanos contaminados, pues le permitirá respirar un aire más limpio. Se trata de Wear, una ingeniosa bufanda que contiene una máscara para purificar el aire y se conecta al celular para que le avise al usuario cuando detecte contaminación. El artefacto utiliza un filtro que detiene el 99% del polvo, gases y bacterias presentes en el aire contaminado, por lo que permite a los usuarios cuidar sus pulmones. La prenda está diseñada en varios modelos pensados para hombres, mujeres y niños y mediante la aplicación para móviles almacena los datos de la calidad del aire en las ciudades. Tras 2 años de pruebas, Wear saldrá a la venta en el verano de 2017. Feliz noche para todos. Es todo por el momento, nos volvemos a encontrar a las 8:30 de la noche con el noticiero internacional. En las claves vamos a analizar ese polémico discurso del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Analizamos lo que dijo y las pocas propuestas que hizo en ese documento. Nos vemos a las 8:30. Feliz noche.